Bueno, vamos a iniciar entonces pues este curso, aunque bueno, ya ayer lo iniciábamos, ¿verdad? Recordando un poco acerca de lo que son las estructuras de los compuestos, cómo es que se forman los enlaces entre los compuestos y pues por eso a esta presentación la he titulado con este nombre de introducción y resumen, porque es como introducirnos a la química orgánica, pero también hacer un resumen, como ya habíamos mencionado, de todo aquello que hemos visto en nuestras clases de química general que es necesario para iniciar este estudio de lo que es la química orgánica. Se recordarán ustedes de su clase de química general, como les mencionaba ayer, ¿verdad? Cuando hablamos de estas ramas o estas áreas de la química y cuando nos referimos a la química orgánica, pues nos acordaremos o quizás lo vimos en el colegio, ¿verdad? Cuando hablamos de la química orgánica decimos que es la química de los compuestos de carbono, ¿verdad? O es el área de la química que se encarga de estudiar a lo que son los compuestos del carbono. Eso pues es una definición bastante amplia, ¿verdad? Aquí yo he querido pues ponerle, ¿verdad? En esta diapositiva las estructuras de lo que son tres compuestos orgánicos, porque quizá cuando uno habla de compuestos del carbono y ahorita, ¿verdad? Con esta capa de humo que tenemos sobre la ciudad, pues uno podría pensar en el dióxido de carbono, por ejemplo. Pero no estamos hablando, aunque es un compuesto del carbono, eso entra dentro del estudio de lo que es la química inorgánica, ¿verdad? O sea que cuando nosotros hablamos específicamente de la química orgánica es cuando nosotros hablamos de compuestos, sí, del carbono, pero donde el carbono, como podemos ver aquí, está unido a otros átomos de carbono, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver del lado izquierdo lo que es la estructura de una de las penicilinas, que probablemente todos hemos tomado algún tratamiento antibiótico basado en penicilina. Del lado derecho podemos ver la estructura del Taxol. Este es un compuesto que se utiliza en quimioterapia, ¿verdad? Para las personas que tienen cáncer. Y en el centro podemos encontrar la estructura de lo que es la codeína. Un compuesto que tiene la capacidad, ¿verdad? En nuestro cuerpo de poder eh, regular, ¿verdad? Lo que es este reflejo de la tos. Hay algunos jarabes de estos que se denominan antitusivos, ¿verdad? Que procuran justo esto, evitar que las personas tosan, debido a este compuesto, ¿verdad? Que ya pues reacciona con un receptor particular en nuestro cuerpo que evita, ¿verdad? Que tengamos ese reflejo para la tos. Entonces, esto es solo para que pensemos, ¿verdad? Que cuando hablamos de la química del carbono, pues estamos más relacionados con ella de la que podríamos pensar en algún momento, ¿verdad? Entonces, bien, lo que repasábamos el día de ayer y que es con el diagnóstico que hicimos, con la actividad diagnóstica que hicimos, se basaba en lo que se conocen con el nombre de las estructuras de Lewis. Aquí pues yo les he querido presentar 4 estructuras de Lewis. Ayer rápidamente lo mencionábamos, ¿verdad? Decíamos en el caso de los tipos de enlace, cuando aprendimos allá en Química General 1, ¿verdad? Cómo se clasifican los enlaces se clasifican en enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Y como repasábamos ayer, pues el enlace covalente se forma cuando dos no metales se atraen entre sí y comparten uno o más pares de electrones, ¿verdad? En las estructuras de Lewis, si ustedes se recuerdan, pues utilizamos puntos para representar a lo que son los electrones de valencia. Recordemos que los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en el nivel más externo. Si por ahí ustedes tienen una tabla periódica o pueden acceder a una tabla periódica, pues si pensamos en el caso del carbono, que tiene un número atómico igual a 6, su configuración sería 1s2, 2s2, 2p2. ¿Cuál sería el nivel más externo para el carbono? Pues el nivel más externo para el carbono sería el nivel 2. O sea, tiene el nivel 1 en 1s2 y tiene el nivel 2, donde hay 2 electrones en orbitales s y 2 electrones en orbitales p. Quiere decir que el carbono tiene 4 electrones de valencia. Por eso es que nosotros podemos ver aquí que en torno a este carbono, pues vemos estos 4 puntos que nosotros podemos ver aquí con el cursor.
En el caso del hidrógeno, que solamente tiene un electrón, porque su número atómico es igual a 1, ese único electrón que tiene el hidrógeno, pues se representaría con un solo punto. De manera que la estructura de Lewis para este compuesto CH4, que es el metano, sería esta que nosotros vemos aquí, ¿verdad? Miren que en el caso de poder construir, ¿verdad? Estas estructuras de valencia, como les acabo de mencionar ahorita, nosotros tenemos que considerar que los electrones, como aprendimos allá en Química General 1, que se ven involucrados en este formar enlaces son específicamente los electrones externos, ¿verdad? O los electrones de valencia, como ya decíamos. Allá en inorgánica, cuando llegue inorgánica, pues hablaremos un poco acerca de lo que es la carga nuclear efectiva y la razón por la cual no son los electrones internos, los que están más cerca del núcleo, por ejemplo, los 2 electrones en 1s del carbono, esos no se ven involucrados en la formación de enlaces, únicamente los electrones externos. Entonces el carbono, como ya decíamos, tiene 4 electrones de valencia, tenemos 4 átomos de hidrógeno y cada uno de esos hidrógenos tiene un electrón de valencia, por lo tanto, en total, por estos 4 hidrógenos, vamos a tener 4 electrones de valencia. De manera que nosotros sumamos los electrones de valencia, esto es bien importante, no sé si ustedes se recuerdan, pero al momento de representar la estructura de Lewis, nosotros tenemos que asegurarnos de que hemos representado todos los electrones, ¿verdad? Que no hemos dejado ninguno por fuera, que era lo que les mencionaba más o menos ayer cuando estaban haciendo esto de las estructuras, ¿verdad? Yo les decía, recuerden que pues en esa guía que les presentaba ayer, ¿quiénes eran los que iban a formar enlaces? Una cruz con un punto, pero solo si eran de color azul, de color verde o de color rojo. Los de color negro, decíamos, no pueden formar enlaces, ya vamos a ver un poco de ellos más adelante. En el caso del nitrógeno, por ejemplo, aquí si consideramos el caso del amoníaco, pues el nitrógeno tiene un número atómico igual a 7, su configuración sería 1s2, 2s2, 2p3. De manera que el nitrógeno tiene 5 electrones. Aquí, pues recordemos, ¿verdad? Que cuando hacemos esta representación de Lewis, nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Más o menos que este símbolo del elemento está dentro de un cuadrado que es imaginario, ¿verdad? Porque no lo tenemos que representar, pero vamos ubicando un electrón en cada uno de esos lados de ese cuadrado antes de que hayan 2. Esto ya sucede aquí en el caso del nitrógeno, ¿verdad? Porque el carbono, decíamos, solo tiene 4, el nitrógeno tiene 5. Entonces colocaríamos 1, 2, 3, 4 y el quinto ya se aparearía, ¿verdad? Esto que nosotros vemos aquí en el nitrógeno sería equivalente a los puntos y a las cruces negras que utilizaban en el día de ayer. Esto ya nosotros los denominamos como pares solitarios. Son pares que, aunque son pares de electrones, no se van a ver involucrados en la formación de enlaces porque ya están en par, ¿verdad? ¿Cuáles son los electrones que pueden formar enlaces? Pues aquellos que están desapareados, ¿verdad? Y por eso decíamos en el enlace covalente, los átomos van a compartir electrones. Ayer repasábamos para qué comparten electrones. Comparten electrones para adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano a ellos. Por ahí alguien ayer hablaba acerca de la regla del octeto. Recordemos que la regla del octeto se cumple únicamente para los elementos del periodo 2 y del periodo 3 de la tabla periódica. En el caso del hidrógeno, por ejemplo, ¿cuándo adquiere la configuración del gas noble? Cuando adquiere la configuración del helio, que tiene 2 electrones. Y por eso es que ahí se habla de 2 reglas, de la regla del octeto y de la regla del dueto, que es la que aplica para el hidrógeno, ¿verdad? Entonces ya aquí el hidrógeno pues ya tiene su nivel de valencia lleno con 2 electrones. En el caso del carbono ya cumple, para él sí, ¿verdad? Con la regla del octeto y tiene 2, 4, 6 y 8 electrones alrededor de él. Lo mismo ocurre aquí en el amoníaco, ¿verdad? Bueno, en el caso de los hidrógenos, ya decíamos, están cumpliendo con esta regla del dueto, tienen la configuración del gas noble más cerca al hidrógeno, que es la del helio, y en el caso del nitrógeno, pues tiene los 8. Si nos vamos moviendo en la tabla periódica, pues ya decíamos, ¿verdad? El carbono con número atómico igual a 6, el nitrógeno con número atómico igual a 7,
el oxígeno con número atómico igual a 8, entonces ya en el caso del oxígeno, su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p4. Los 4 electrones que hay en P más los 2 electrones que hay en 2s sumarían 6 electrones, ¿verdad? Y aquí lo que les mencionaba, vamos ubicando uno por uno en cada uno de esos lados antes de que haya un par. En el caso del oxígeno, en el agua, el oxígeno está formando 2 enlaces con el hidrógeno y tiene, en este caso, 2 pares de electrones solitarios. Nuevamente, aquí el hidrógeno tiene ya la configuración del gas noble con 2 electrones y el oxígeno pues ya tiene sus 8. Como mencionábamos, el enlace covalente se va a formar entre 2 no metales. En estos 3 ejemplos, los 2 no metales son diferentes. Bueno, aquí me gustaría tener la tabla periódica, no sé si ustedes se recuerdan, ¿verdad? De Química General 1, pero en la tabla periódica se habla de que hay una línea escalonada, una escalera, ¿verdad? Que separa lo que son los metales de los no metales, ¿verdad? Entonces aquí, pues, si ustedes tienen ahí una tabla periódica a mano, pues saben, ¿verdad? El carbono es un no metal. El hidrógeno es bien interesante porque aunque el hidrógeno se encuentra del lado izquierdo de esa escalera, el hidrógeno realmente es un no metal, ¿verdad? O sea, que está ahí como colado, dijéramos, del lado izquierdo, ¿verdad? En estos 3 ejemplos, los no metales son diferentes, pero recordemos que los no metales podrían ser el mismo átomo, como es en el caso de la molécula del cloro, ¿verdad? Entonces, en el caso del cloro, con número atómico igual a 17, si no me equivoco, su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. El nivel más externo para el cloro sería el nivel 3, tendría 2 electrones en orbitales 3s y tendría 5 electrones en orbitales 3p. 5 más 2 serían 7. Entonces aquí los podemos ver, ¿verdad? El cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 7, y lo mismo ocurre con el cloro del lado derecho, de manera que completan su octeto cuando entre sí comparten electrones. Como ya decíamos, pues vamos a ir, esto sería como el paso a paso que aprendimos allá en Química General 1, ¿verdad? Identificamos el número de electrones de valencia de cada átomo, hacemos el total y luego al momento de representar la estructura, pues tendremos que asegurarnos de que efectivamente no se nos ha quedado ningún electrón por fuera o no hemos agregado tampoco, ¿verdad? Ningún electrón ahí que no, recordemos pues la ley de la conservación de la materia, ¿verdad? La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, los electrones no se pueden como perder así, ¿verdad? Que se desaparecen por arte de magia, así que si tiene un número de electrones de valencia, esos tendrán que estar representados en lo que es la estructura. Ayer ustedes trabajaron en esto de la actividad que realizaron, el hecho de que algunos átomos pueden formar o pueden compartir más de un par de electrones. En este ejemplo que estábamos viendo, pues todos los enlaces son enlaces sencillos, únicamente se está compartiendo un par de electrones entre cada átomo, pero es posible que se compartan más. Y es aquí cuando nosotros hablamos, quizás se recuerda, de química general, de los enlaces dobles y de los enlaces triples, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en el etileno, fíjense que se sigue cumpliendo lo que ya decíamos, ¿verdad? El carbono tiene 4 electrones de valencia, 1, 2, 3 y 4. Comparte un otro electrón, que sería el quinto, con un hidrógeno, otro electrón, que sería el sexto, con otro hidrógeno, pero además está compartiendo otros 2 electrones con otro carbono, de manera que tienen 8. ¿verdad? Entonces aquí, ¿cuántos pares de electrones se están compartiendo entre estos 2 carbonos? Se están compartiendo 2 pares. Un enlace se forma por un par de electrones, pero ya si se comparten 2 pares de electrones, estaríamos hablando entonces de un doble enlace que lo representaríamos de esta forma. Más adelante, a medida vayamos avanzando, vamos a ver que los enlaces no son guiones, ¿verdad? En la vida real no es que haya un guión entre esos 2 átomos, pero esa es la forma que nosotros utilizamos para representarlo.
Puede ser que esos pares de electrones, como ya decíamos, se compartan entre dos átomos que son iguales, o podría ocurrir que se formaran entre átomos diferentes, ¿verdad? Igual aquí, el oxígeno está compartiendo 2 electrones con el carbono y este está compartiendo 2, de manera que entre los dos están compartiendo 4 electrones, 2 pares de electrones, por eso están unidos por un doble enlace. Y lo mismo aquí en el caso de lo que es entre el carbono y el nitrógeno. Entonces, no sé si se han fijado, pero uno podría plantear ciertos patrones para que uno como que se los vaya aprendiendo. O sea, vamos a tener, como ya les decía ayer, ¿verdad? Elaborar las estructuras, que era como lo que quería yo activar ayer, ¿verdad? Con esa actividad que realizamos el día de ayer, es que ustedes se acordaran, ¿verdad? De lo que eran los electrones de valencia, de cómo se compartían, de cuántos electrones tiene cada átomo, porque bueno, en el caso de los compuestos orgánicos se caracterizan porque vamos a encontrar a estos elementos. Aunque se habla, y por eso al inicio les repasaba, ¿verdad? Bueno, ¿qué aprendimos allá en química general? De la química orgánica es la química del carbono, pero no puramente del carbono, ¿verdad? En este ejemplo que mirábamos atrás, pues vemos que sí, hay carbonos, pero también hay hidrógenos. Hay carbonos, hay hidrógenos, pero también hay oxígenos. Hay carbonos, hay hidrógenos, pero también hay nitrógeno. O sea que en los compuestos orgánicos nosotros nos podemos encontrar con estos 7 tipos de elementos. Podemos encontrarnos, bueno, de hecho son 8, ¿verdad? Considerando el hidrógeno, pero nos podemos encontrar en los compuestos orgánicos carbono, nitrógeno, oxígeno, cualquiera de los 4 halógenos, flúor, cloro, bromo o yodo, o el hidrógeno que ya mencionábamos. Entonces ya decíamos, el carbono, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Tiene 4 electrones de valencia. Por las estructuras que hemos ido viendo acá, ya luego ustedes con la presentación o con el libro podrán entrar más en detalle, pero si se fijan, el carbono, sea que esté formando enlaces dobles o sea que esté formando únicamente enlaces sencillos, siempre el carbono está formando 4 enlaces. Ese es un patrón común del carbono, que con sus 4 electrones forme 4 enlaces y cuando forma estos 4 enlaces, el carbono tiene 0 pares de electrones solitarios. En su patrón común, el nitrógeno, como ya decíamos, tiene 5 electrones de valencia y forma 3 enlaces, como podemos ver aquí, ¿verdad? Recordemos que aquí decíamos esto es un enlace doble, o sea, son 2 enlaces. Tenemos 1, 2 y 3. En el amoníaco también, aunque solo habían sencillos, tenemos 1, 2 y 3. Ese es como el patrón común. Igual aquí estamos viendo el del oxígeno. En el patrón común, el oxígeno forma 2 enlaces, tiene 2 pares de electrones solitarios. En el patrón común, los halógenos forman un enlace y tienen 3 pares de electrones solitarios. Esto, pues, ustedes tendrían como que tener la capacidad de poderlo observar y de poder sacar estas conclusiones, ¿verdad? Pero bueno, yo ya se las he querido poner aquí, ¿verdad? Esto de que ¿cuántos electrones de valencia tiene el carbono? 4. ¿Cuántos enlaces forma? 4. ¿Cuántos pares de electrones solitarios tiene cuando está formando estos 4 enlaces? 0. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. ¿Cuántos enlaces forma? 3. ¿Cuántos pares solitarios tiene? 1. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. ¿Cuántos enlaces forma? 2. ¿Cuántos pares solitarios tiene? 2. Los halógenos, sea este flúor, cloro, bromo o yodo, tienen 7 electrones de valencia cada uno. Van a formar solo un enlace porque solo les hace falta un electrón para completar con el octeto y siempre van a tener 3 pares de electrones solitarios. Saber esto les va a simplificar muchísimo, muchísimo lo que viene más adelante, ¿verdad? Porque luego, cuando hagamos las estructuras y sobre todo cuando vayamos a los mecanismos de reacción, es bien importante, porque vamos a hablar de cómo los electrones se mueven y todo eso, saber cuántos electrones tiene cada átomo en su condición más común, como decíamos, que es en su estado neutro. Como ya les mencionaba, podemos tener, y ustedes lo trabajaron el día de ayer, ¿verdad? Podemos tener ahí electrones, que eran los que eran de color negro el día de ayer, que quedan solos, no forman enlaces, ¿verdad? Y eso se conocen con el nombre de pares
solitarios, ¿verdad? ¿Quiénes tienen pares solitarios? Sabérselo, eso que les mencionaba en la tablita anterior es bien importante. El carbono en su estado neutro no tiene pares solitarios. El nitrógeno tiene un par solitario, que es lo que podemos ver acá. El oxígeno en su estado neutro va a tener 2 pares de electrones solitarios y los halógenos van a tener 3 pares de electrones solitarios. No importa qué compuesto estemos hablando. En su estado neutro, esto es lo que nosotros nos vamos a encontrar. Entonces, bueno, antes de seguir con lo de las cargas formales y para que no se me aburran, porque me imagino que ya este momento puede ser que estén ahí un poco recostados o ya los dormí con la voz. Vamos a hacer unos ejercicios del libro. Entonces, ahorita, estos no son del cuadernito. Acuérdense que yo ayer se los mencionaba, yo les voy a mencionar, ¿verdad? Cuándo son ejercicios que los van a entregar el día del examen. Pero estos van a ser ahorita ejercicios de práctica. Y vamos a ver, abrir una presentación para que los vayamos haciendo. Así que solo permítanme. Oh, no, tiene que ser una minuta. Aquí está. Bueno, entonces este es el libro de texto. A ver. ¿Ya lo están viendo? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿verdad? Ya lo están viendo. Va, entonces, estamos en el capítulo 1. Estamos en el capítulo 1. Y bueno, ayer se los había mencionado. Hay unas partes, ¿verdad? Bueno, aquí estamos en este capítulo, ¿verdad? Que son las estructuras y enlace. Aquí hay otros ejemplos de compuestos orgánicos, ¿verdad? Esta de la bencilpenicilina fue la que yo les puse allá, pero bueno, ustedes pueden verlo ahí, leerlo, esto igual ayuda como a entender, ¿verdad? De dónde proviene. Esto era lo que les decía yo, ¿verdad? Del caso de cuáles son esos elementos con los que nos podemos encontrar el carbono. Aquí está la línea esta escalonada que les decía yo. Bueno, aquí no se ve, pero más o menos aquí la podemos, sobre esto va, ¿verdad? Boro, silicio, arsénico, telurio y alastato. Entonces, lo que están aquí del lado derecho son los no metales, con excepción del hidrógeno, que como ya decíamos, está colado por acá, ¿verdad? Estos son los elementos que les decía yo que nos podemos encontrar en los compuestos orgánicos. A veces también podemos encontrarnos, además del nitrógeno, del oxígeno y de los halógenos, al azufre y al fósforo, aunque no son tan comunes como los anteriores, pero hay compuestos orgánicos. Bueno, la primera parte hace un repaso sobre la estructura atómica, que esa no la vamos a hacer. Luego solo de los orbitales, S, P, D, las configuraciones electrónicas, que bueno, yo ya se las he dado, pero si hay alguno o alguna que por aquí tenga un poco de dudas en eso, pues puede leerlo. Hay unos ejercicios, luego hacen un repaso de la teoría del enlace químico, pero igual también ya la hicimos bien rapidita nosotros. Si alguno la necesita, pues puede recurrir a ella, ¿verdad? Y luego entonces van a estos ejercicios, ¿verdad? Que son más o menos estos que estábamos mencionando con la estructura de Lewis, ¿verdad? Entonces, de este libro me gusta, que me parece que es bien didáctico, ¿verdad? En esto que hablábamos ayer, ¿verdad? De la autonomía académica que ustedes tienen que adquirir, de poder ser ustedes sus propios profesores, pues este libro lo ayuda, porque tiene varios ejemplos que están resueltos, les plantean la estrategia, ¿verdad? O sea, les van diciendo el autor qué es lo que deberían de hacer para poderlo responder, ¿verdad? Entonces aquí vamos a leer ¿verdad? Que dice, ¿con cuántos átomos de hidrógeno se une el fósforo para formar la fosfina? Entonces aquí, si lo logran, bueno, vamos a ver si se los puedo hacer más grande para que lo vean mejor. Aquí aparece este signo de interrogación de color rojo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Identificar dónde se encuentra el fósforo en la tabla periódica. Y a partir de esto, ¿cuántos electrones necesita para formar un octeto, ¿verdad? Entonces, si ustedes van ahí a la tabla periódica, pues ustedes deberían de encontrar esto que está en la solución. El fósforo está en el grupo 5A de la tabla periódica, si se recuerdan de química general, para los elementos que se encuentran en los grupos A, que se conocen con el nombre de elementos representativos, el número del grupo
coincide con el número de electrones de valencia. Ahí si ustedes se fijan, pues el carbono en qué grupo está, en el grupo 4A, tiene 4 electrones de valencia. El oxígeno en qué grupo está, en el grupo 6A, tiene 6 electrones de valencia. El cloro, en qué grupo están, en el grupo 7A, tienen 7 electrones de valencia. O sea que solo con ubicarlos en la tabla periódica ya ustedes ya deberían de saberlo. Entonces, bien, si el fósforo tiene 5 electrones de valencia, ¿cuántos electrones le hacen falta? Para tener su octeto le hacen falta 3 electrones. Entonces, ¿quién le podría compartir? Bueno, ya en este caso, pues ya nos dice que la fosfina es un compuesto que está formado entre el fósforo y el hidrógeno. Entonces, aquí, pues se necesitarían 3 electrones, ¿verdad? Para formar un octeto y por tanto se uniría con 3 átomos de hidrógeno, de manera que la estructura, o la fórmula química, perdón, no la estructura, la fórmula química de la fosfina sería pH3. Luego, bueno, entonces esto es como completar las fórmulas. Lo que nosotros hemos denominado con el nombre de estructuras de Lewis, porque así es como aparece el tema en los programas de nuestras clases de química general, pero solo para que lo sepan, aquí el autor, McMurray, no los denomina como estructuras de Lewis, sino que las denomina como estructuras de enlace electrón-punto. Pero es como otra forma de llamar, ¿verdad? Lo que son las estructuras de Lewis. Entonces aquí en este ejercicio nos dicen, ¿verdad? Dibuje las estructuras de enlace electrón-punto y de línea para el clorometano. O sea, aquí nos están dando la fórmula química, ¿verdad? Recordemos que la fórmula química nos indica qué tipo de átomos están presentes en el compuesto. En este caso tendríamos átomos de carbono, átomos de hidrógeno, átomos de cloro. Y nos dice también la fórmula química cuántos átomos de cada uno tenemos. O sea, aquí hay un carbono, hay 3 hidrógenos y hay un cloro. O sea, aquí la estrategia o lo que tenemos que tener presente es que un enlace es un par de electrones compartidos, como ya mencionábamos, y ese par de electrones que se comparten es representado como una línea entre 2 puntos. ¿Qué es lo que se aconseja? Pues lo que se aconsejaría es que ustedes comiencen haciendo la estructura de Lewis, es decir, la estructura de puntos, teniendo presente lo que les ponía en la presentación, ¿verdad? Hay un carbono que tiene 4 electrones de valencia. Hay 3 hidrógenos que tiene cada uno un electrón de valencia, 4 más 3 son 7. Y hay un cloro que tiene 7 electrones de valencia, son otros 7. 7 más 7 son 14, hay que ubicar 14 electrones en esa estructura y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Moviéndonos del cloro hacia la izquierda, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 electrones, ¿verdad? Esto es como hacerlo, no es necesario que todos hagan este paso, ¿verdad? Yo entiendo que puede ser que entre algunos de ustedes, con solo ver la fórmula, ya puedan llegar a esta estructura, ¿verdad? Pero puede ser que hayan algunos otros de ustedes que no saben cómo pasar de esta fórmula a esta estructura. Y para esas personas que se les dificulta un poco eso de pasar, ¿verdad? De una fórmula química a una estructura, es que se les sugiere que pasen por un paso intermedio, ¿verdad? Que es el de elaborar las estructuras de Lewis, ¿verdad? Para luego ver esos electrones que quedaron en medio de 2 átomos, quiere decir que son electrones que se compartieron, que permitieron poder formar un enlace que ya nos llevaría a esta estructura que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, bueno, ya aquí aparece un problema, que es este problema 1.3, que dice dibuje una molécula de cloroformo CHCl3 utilizando líneas continuas, líneas acuñadas y discontinuas para mostrar la geometría tetraédrica. Entonces, bueno, vamos a traducir un poco, ¿verdad? ¿Qué es esto de líneas continuas? ¿Qué es esto de líneas acuñadas? ¿Y qué es esto de líneas discontinuas? Y para eso entonces nos vamos a regresar un poquito más arriba aquí en el libro. Entonces aquí lo podemos ver, ¿verdad? Estos compuestos, ¿verdad? Que están formando, no sé si ustedes se recuerdan, pero también esto proviene de Química General 1, ¿verdad? En Química General 1, en teoría, tendrían que haber visto la geometría
de las moléculas, la fórmula geométrica que adoptan las moléculas. En el caso de compuestos que están formando 4 enlaces, se dice que adoptan una geometría tetraédrica porque se parecen a un tetraedro, como esto que vemos aquí. En esta estructura tetraédrica, aquí podemos nosotros ver un modelo. Entonces aquí no sé si lo logran ustedes observar, pero esta esfera parece que se les está saliendo de la pantalla, o sea, parece que los está apuntando hacia usted, ¿verdad? Se ve hacia enfrente. Esta que estamos viendo acá pareciera que estuviera dándonos la espalda, como que se estuviera yendo hacia atrás en la computadora o en el teléfono de donde usted esté conectado. Entonces, eso, el hecho de que esté hacia viéndonos a nosotros o que esté alejándose de nosotros, al momento de representar las estructuras, se hacen uso de lo que se conocen como las cuñas continuas, que son o una cuña sólida, ¿verdad? O acuñada, como decía ahí en el ejercicio, es esta que nosotros vemos aquí negrita. Eso tiene un significado. Si se recuerdan, ayer yo se los decía, ¿verdad? Cuando estamos en cada una de nuestras clases de química, bueno, ustedes en esta carrera están aprendiendo 3 lenguajes. Además del español, o si están aprendiendo inglés, francés, italiano, otra cosa, están aprendiendo el lenguaje de la química, que es uno con sus propias reglas, es un lenguaje en particular. El lenguaje de la biología, si ustedes ya llevaron zoología o ya llevaron botánica, pues saben, ¿verdad? Que nombrar, darle el nombre científico a cada animal o a cada ser vivo, ¿verdad? Sea un animal o sea un vegetal, tiene sus propias reglas. Entonces están aprendiendo también el lenguaje de la biología. Y están aprendiendo también el lenguaje de la física, ¿verdad? Entonces, por eso es que les digo yo, uno cuando ve esto, ya uno tiene que saber. Para nosotros, por ejemplo, ver una L mayúscula puede tener varios significados. Puede ser el símbolo del litro o puede ser el símbolo del lempiras. Si estamos comprando un par de zapatos, pues entonces sabemos que si en la caja aparece L300, es que vale 300 lempiras. Para alguien que no sea de Honduras, puede ser que esa L no sepan que está refiriéndose a la moneda, ¿verdad? Y por eso es que les digo yo, hay que tener bien claro, porque cuando uno ve estas cosas, esto le está hablando a usted. Este libro, esta estructura le está hablando algo y usted está utilizando un lenguaje, que es el lenguaje de la química, que usted tiene que entender. Entonces, como ya les decía, esta cuña sólida, esta cuña negrita, representa un enlace que está hacia usted, o sea, hacia enfrente del papel o de la pizarra o de la computadora o del teléfono, de la pantalla que estamos viendo. Esta cuña que se ve discontinua, así como guiones, ¿verdad? Como punteada, está representando un enlace que retrocede o que está hacia atrás, dijéramos, ¿verdad? De la página. Y luego estos que si ustedes se fijan, no se ven ni que se están saliendo ni que se están ocultando, ¿verdad? Se observa como que están sobre la página. Y estos son los que se representan con estas líneas continuas. Son estas líneas rectas, ¿verdad? Y a eso es a lo que se refiere este ejercicio cuando, como decíamos ahí, nos dicen dibuje una molécula de cloroformo, que es CHCl3, utilizando líneas continuas, acuñadas y discontinuas para mostrar la geometría tetraédrica. Entonces ahorita van a trabajar en eh, ese ejercicio y mientras ustedes lo copian, me avisan cuando ya lo hayan copiado para dejar de compartirles. Y antes, este Meet tenía una pizarra, pero no sé. Ah, sí, aquí está. Bueno, ya lo encontré. Me avisan cuando ya lo hayan copiado. Mm, bueno, ¿ya lo copiaron, jóvenes?
Lick, disculpe, es el problema 1.3, ¿verdad? Así es el problema 1.3, sí. Bueno, y luego ya ahorita en el chat aparece un enlace. Ahí si ustedes lo buscan. Bueno, miren, si están en computadora, les vale la pena que lo abran. Si están desde teléfono, no, porque la pantalla del teléfono es muy chiquita. Pero si hay alguno que esté, muy bien. Entonces, miren, ya Lagos, que no sé quién es, será Michelle, me imagino. Acaba de pedir que le dé chance para editarla. Ok, espérenme. Porque me aparece, pero no sé cómo. Bueno, ¿ya lo copiaron o no lo han copiado ustedes? Ya, Sí, ya lo. ya puedo dejar de compartir. Ok, entonces aquí me han pedido ser editor. Entonces vamos a dejar de compartir el libro. Muy bien. Entonces, miren, ese es el problema cuando no se conectan desde su cuenta institucional, porque si se subieran desde la institucional podrían verlo. Bueno, entonces, dos cosas, porque ya lo vi. En el chat también ya esto que les acabo de compartir de segundo es la presentación. O sea que ya podrían acceder ustedes a la presentación si quisieran. Ahí me cuentan si ya la pueden ver o no la pueden ver. Uh -huh. Vale, entonces hay algunos a los que ya les he dado acceso a la pizarra. Bueno, Elmer ya está aquí. Y bueno, alguien más me pidió acceso, pero solo veo conectado a Elmer. O sea que Elmer será el que va a hacer el ejercicio. No son bromas. Bueno, entonces les doy un tiempo para que ustedes lo hagan ahí en su cuaderno. Intenten hacerlo. Les recuerdo, el problema decía, ¿verdad? Dibuje una molécula de cloroformo utilizando líneas continuas, acuñadas y discontinuas para mostrar la geometría tetraédrica. Entonces le voy a dar 2 minutos para que ustedes ahí intenten hacerlo en su cuaderno. Y bueno, luego si Elmer se anima, pues la pizarra es toda suya. Y si no, pues yo lo hago. Y entonces, el compuesto es el cloroformo, que es el CHCl3. Entonces aquí no solo se nos está pidiendo la estructura, sino que representemos la geometría, ¿verdad? Y ahí era donde les decía yo que para representar la geometría es que utilizamos estas líneas continuas, discontinuas y las cuñas sólidas para representar. Bueno, un minuto más y luego lo vamos a hacer. Muy bien, ya vemos que tenemos aquí a Grace. Es que me cayeron al correo. Pues, muy bien, muy bien. Pero se supone que ya. Bueno, pues yo creo que ahora sí ya todo. Ya está compartida con Grace.
pero es que está compartida con Grace, el de su el de la pedagógica, con Michelle, con M. Lagos, que no sé quién es, y con Elmer. Bueno, bien, entonces ya pasaron los 2 minutos y vamos a ver. Bueno, entonces vamos a hacerlo por pasitos para aquellos que puede ser que no se acuerden, ¿verdad? De muy bien de cómo es esto. Entonces, como decíamos, así por pasitos, sacamos, ¿verdad? Bueno, el carbono, ¿cuántos electrones de valencia tiene? El carbono tiene 4 electrones de valencia. El hidrógeno tiene un electrón de valencia. Y sabemos que en el caso del cloro tiene 7 electrones de valencia, pero como son 3 cloros, entonces 7 por 3 serían 21 electrones de valencia entre los 3 cloros. De manera que en la estructura de este compuesto nosotros tendríamos que ubicar 4 más 1 más 1, serían 6 y 20. Tenemos que ubicar 26 electrones, ¿verdad? Entonces, bueno, al momento de hacer la estructura, bien importante, ¿verdad? Como ya hemos dicho, el hidrógeno solo tiene un electrón de valencia, o sea que solo le falta otro electrón para adquirir la configuración del gas noble que más se le parece a él, que es el helio, ¿verdad? Entonces ahí el hidrógeno siempre, y por eso les decía aquello de los patrones comunes, el hidrógeno en su patrón común solo va a formar un solo enlace. O sea que el hidrógeno solo puede estar unido a un átomo, no puede estar formando 2 enlaces. Como ya decíamos, el patrón común, y por eso es que les digo yo, esto de los patrones comunes es bien importante que los tengamos presentes, porque ¿quién es el átomo que puede formar más de un enlace? Entre estos 3, el único que puede formar más de un enlace es el carbono, porque ya decíamos, el hidrógeno tiene 1, solo le hace falta otro electrón para adquirir la configuración del helio. Los halógenos tienen 7, solo les hace falta 1 para tener los 8. Por eso los halógenos también solo van a formar un enlace, ¿verdad? Entonces aquí el único entre estos 3 que puede formar más de un enlace es el carbono. Entonces usted viene y coloca el carbono en el centro. Y como ya dijimos, el carbono, bueno, no me quedó ahí muy bien, se supone que son puntos, ¿verdad? Entonces el carbono tiene 4 electrones de valencia. Entonces ahí, como ya dijimos, ay no, qué feo ese punto. Este carbono puede aquí compartir uno de sus electrones con el hidrógeno, ¿verdad? Y el hidrógeno va a compartir su electrón. O sea, ahí ya este hidrógeno ya se unió, lo podemos ahí ir como traduciendo, ¿verdad? Ese hidrógeno ya se enlazó al carbono. Luego ya decíamos, vamos a tener 3 cloros y cada uno de esos cloros va a compartir un electrón con el carbono. Y como ya dijimos, los halógenos tienen 3 pares de electrones solitarios, ¿verdad? Aquí colocaríamos al otro que también tiene 7 electrones, ¿verdad? Que son los 7 puntos que vamos a ver ahí. Y ahí quedó. Y más o menos. Y aquí tendríamos el otro, que también estaría compartiendo uno. Y luego estos estarían compartiendo. Perdón, este también tendría otros 3 que no los está compartiendo. Bueno, entonces ahí si ustedes se fijan, bueno, no sé si lo logran ver, ¿verdad? Pero aquí tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26, que son los que decíamos que tenemos que tener ahí, ¿verdad? Luego entonces este carbono va a estar enlazado, como ya decíamos, a 3 cloros y tendríamos que esta sería nuestra estructura de línea, ¿verdad? Bueno,
O sea, ahí vamos, si se fijan, paso 1, o sea, primero vemos la fórmula química, interpretamos esto, ¿verdad? Que ya decíamos, cuáles son esos tipos de átomos, cuántos de esos átomos nosotros tenemos, y a partir de eso entonces calculamos el número de electrones que hay que ubicar en la estructura de Lewis, y luego esta estructura de Lewis en un segundo paso la convertiríamos a esta. Y la pregunta, en este caso, nos decían que representáramos la geometría, ¿verdad? Entonces, como ya decíamos, bueno, no sé si lo lograron cachar, pero decíamos, en un compuesto tetraédrico vamos a tener dos enlaces que van a estar sobre la hoja del papel o sobre la pantalla, que es lo que estamos viendo ahorita. Luego vamos a tener, vamos a tener uno que va a estar como haciéndose hacia atrás en la hoja de papel o en la pantalla, y ese va a ser la línea discontinua que mencionábamos, ¿verdad? Y luego vamos a tener otro enlace que va a estar como saliéndose de la línea del papel, y ese se representa con una cuña sólida, ¿verdad? Más o menos ahí, ¿verdad? Entonces ahí usted los ubica como usted quiere. Usted puede decir que es el hidrógeno el que se encuentra escondiéndose en la parte de atrás, luego que hay dos cloros que están en el mismo plano del papel, de la pantalla, de la pizarra, y que hay un cloro que está saliéndose o viniéndose hacia nosotros, ¿verdad? Atacándonos, como acercándose hacia nosotros. Entonces esta sería la estructura. ¿Así le salió? A ver, póngame ahí una manito. Sí, acá, muy bien. Bueno, no sé si... no, sí, está bien. Pensé que me habían escrito, pero no, porque la levantaron. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta o alguna duda? Dale. No, vamos bien. Dale. Va, cheque, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a continuar, porque no crean que ya se terminaron los ejercicios. Ahora pasaríamos a los siguientes. Entonces ahora vamos a hacer estos tres problemas. Esto es para hacerlos ahorita, ¿verdad? Recuerden que yo les voy a decir cuándo es que son problemas para el cuadernito. Pero ahorita vamos a hacer estos tres problemas. El problema 1.5, el problema 1.6 y el problema 1.7. Entonces son 10 problemas entre todos. Y vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, es Magdalena. Bueno, entonces Ana Magdalena va a ser el inciso A. Bueno, no, lo siento. Es que normalmente se los asigno y pasan a la pizarra, pero no, olviden. No, los van a tener que hacer todos. Si estuviéramos allá, les asignaría 2 a cada uno. Pero no, ahorita cópienlos y los hacen. Y luego los vamos a discutir. Bueno, me avisan cuando los hayan copiado.
Ya los copiaron, chicos. O todavía no. Aún no ligue. Bueno. Bien. Entonces, miren, son las 8:58 y son 10 problemas. A un promedio de 1 minuto por problema. ¿Qué les parece si hacemos una pausa aquí y retomamos a las 8:10? Perdón, a las 9:10. Perfecto, listo, está bien. Para que no estén conectados todo el tiempo y ustedes puedan ahí hacer los ejercicios tranquilos si quieren levantarse o algo así. Entonces, en el mismo enlace, ahorita voy a cerrarla para que no se quede el video. Bueno, de hecho,